Les damos la bienvenida a Voces Arqueológicas, una demostración de admiración a las arqueólogas que nos legaron sus pasos, su conocimiento y grandes transformaciones a la arqueología y al mundo. Soy Roxana Rodríguez, historiadora y antropóloga social. Cuento con un doctorado en historia y soy especialista en historia de las mujeres y de género. En esta ocasión les hablaremos de una docente y arqueóloga tenaz y combatiente que se apasionó por varias de las causas más importantes en una sociedad: la educación pública, el voto femenino y la memoria histórica. Conozcamos a Eulalia Guzmán Barrón. México vivía una situación de tensión social y política que marcaba la inminente caída del porfiriato cuando nació Eulalia Guzmán Barrón el 12 de febrero de 1890 en San Pedro, Piedragorda, Zacatecas. Ante las pocas opciones de crecimiento personal y profesional, Eulalia comenzó una carrera magisterial en 1904, con tan solo 14 años. Ya se vislumbraba como una figura académica destacada. Eulalia comenzó a sobresalir en sus quehaceres, teniendo ideales claros y marcados, pues empezó a ser políticamente activa y a tener varias causas sociales en su ideario. Así, en 1906, fue fundadora de un grupo de emancipación política de la mujer mediante el sufragio junto con Hermila Galindo, Luz Vera y Laura Torres. Recordemos que en México el sufragio universal que le dio el voto a las mujeres se dio muy tardío hasta el año 1953. Hermila Galindo fue una ferviente combatiente porque se nos otorgaran derechos políticos a las mujeres. También participó en varios congresos y agrupaciones feministas a partir de ese momento. En 1910, Eulalia Guzmán se recibió como maestra en la Escuela Nacional de Maestros, ejerciendo como maestra de geografía hacia 1913. Se convirtió en catedrática de la Escuela Normal para Señoritas en 1914. Eulalia nunca se detuvo con su preparación magisterial, pues se interesó en continuar su preparación profesional buscando opciones a partir de 1913. En ese mismo año tomó un curso que la llevaría a profundizar uno de sus intereses personales: el pasado del país. El curso versaba sobre antropología en la Escuela Internacional de Arqueología, Historia y Etnografía en las instalaciones del Museo Nacional, que era dictado por Franz Boas. Cabe mencionar que este museo es el antecedente más cercano del Museo Nacional de Antropología. De esta escuela ya hablamos en el video que versó acerca de Isabel Ramírez Castañeda. La cátedra no era menor, pero Eulalia no se enfocó en su carrera en antropología y arqueología hasta años más tarde. Vamos a ver los logros que tuvo en su vocación pedagógica. Eulalia Guzmán ya era identificada por sus capacidades, por lo que entre 1914 y 1923 fue elegida y comisionada para recibir capacitaciones en los métodos más innovadores de enseñanza en la época y representó a México en diferentes congresos y coloquios internacionales sobre educación. En 1923, Eulalia regresó momentáneamente a México para publicar su libro La Escuela Nueva o de Acción. En esa misma época, José Vasconcelos la nombró como jefa del Departamento de Alfabetización, con lo que impulsó campañas a nivel nacional. Recordemos que durante esta época el nivel de analfabetismo en México era bastante grave. Y no solo eso fue lo que empezó a hacer Eulalia Guzmán en la parte de educación, sino que también ocupó distintos puestos de administración en la recién creada Secretaría de Educación Pública. Así fue inspectora de escuelas primarias de la Ciudad de México, subjefa del Departamento de Enseñanza Primaria y Normal, además de que dio cátedra de bases pedagógicas en la Escuela Nacional de Maestros, su alma mater. Debido a su perfil, fue considerada para acceder a la beca Alexander von Humboldt para estudiar una especialización de educación en Berlín, complementando sus estudios en pedagogía, filosofía y psicología.
Hacia 1933, Guzmán ya era toda una figura reconocida en el mundo de la pedagogía, impulsando y marcando su esfuerzo por una educación pública y libre. Sin embargo, la conocemos más que por ser arqueóloga, por otras controversias en las que estuvo inmersa. Siendo destacada como lo era en el ámbito educativo, Eulalia retomó su carrera arqueológica en 1930, cuando ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, titulándose con una tesis nombrada Caracteres Esenciales del Arte Antiguo de México en 1932. Mientras esto ocurría, Eulalia conoció a Antonio y Alfonso Caso. Este último la invitó al proyecto Monte Albán, del que formaría parte en el extraordinario descubrimiento de la tumba 7, que derivaría en la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939. El ritmo de Eulalia ya era imparable. En 1934 era jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional. Entre 1936 y 1940 fue comisionada para viajar a archivos y acervos europeos con la finalidad de buscar documentos históricos importantes para México. Esta travesía la llevó a Berlín, Viena, Londres, Oxford, Copenhague, Bruselas, Milán, Bolonia y a la Biblioteca Vaticana, donde registró muchos de los documentos más importantes para el estudio de la historia prehispánica y virreinal mexicana, como lo serían las cartas de relación de Hernán Cortés o los manuscritos de Fray Bernardino de Sahagún. Mientras estuvo comisionada, también impartió varias conferencias y asistió a otros congresos internacionales, aunque esta comisión se interrumpió por la Segunda Guerra Mundial, mientras se encontraba en Italia. Este conflicto bélico no fue el único obstáculo que tuvo durante sus importantes quehaceres en Europa, pues en su archivo personal se pueden encontrar las correspondencias enviadas a las autoridades de Lina, donde se les pedía constantemente apoyo necesario para hacer su trabajo, debido a que los gastos los cubría ella y no recibía recíprocamente ni los recursos financieros ni utilitarios, en contraste a las aportaciones que ella realizaba en su trabajo de archivo. A su regreso a México en 1940, vemos que Guzmán Barrón tenía la intención de publicar un libro de análisis sobre las cartas de relación de Hernán Cortés y su peso histórico contemporáneo, lo anterior haciendo una crítica social importante hacia los movimientos totalitarios presentes en ese momento. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se negó a publicarlo, por considerarlo no propio de la labor institucionalizada. Eulalia Guzmán no dejó así el asunto y lo publicó de manera independiente posteriormente. Su labor con el patrimonio cultural nunca se detuvo y de hecho se intensificó hacia 1942, cuando visitó y registró varios sitios arqueológicos como Izapa en Chiapas. Además continuó con el fundamental trabajo de archivo. En 1944 se trasladó a California, donde identificó más de 400 documentos históricos en la Universidad Estatal, señalando que fueron documentos sacados de manera ilegal de México. También en 1944 fue nombrada como encargada del Archivo Histórico de Lina, puesto que ocupó hasta su jubilación en 1968. Entre otras cosas, Eulalia escribió el primer curso de Historia Universal que se ocupó en la currícula de educación básica. También se dedicó a la docencia, impartiendo varios cursos entre 1945 y 1947. Finalmente, en 1949 fue comisionada junto con Gudelia Guerra en la revisión de una noticia del hallazgo en Ixcateopan, Guerrero, el evento que la puso en el ojo de la opinión pública. Se trata del controversial hallazgo e identificación de los restos de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, que según las crónicas españolas fue asesinado en Guerrero. Eulalia Guzmán siempre defendió la identificación positiva. Sin embargo, mucho se le criticó por dicho dictamen, y es esta comisión por la que más se le recuerda,
dejando de lado el legado marcado en la educación pública mexicana y otros de sus destacados trabajos sobre el patrimonio cultural, particularmente de documentos históricos. Aunque el dictamen de Ixcateopan dejó a Eulalia en un estado de desprestigio, esto no la detuvo. Retomó acciones activistas que la llevaron a un congreso pacifista en China en 1952. Además, trabajó en conjunto con Diego Rivera para ordenar la colección en la creación del Museo Anahuacalli. Finalmente, en 1958, logró publicar su minuciosa revisión de las cartas de relación de Hernán Cortés. El legado de Eulalia Guzmán Barrón queda un tanto en el olvido por la marca de Ixcateopan, que es solo una muestra de la lucha que representa, pues se puede ver que no tuvo un trato equivalente a sus pares masculinos, ya que muchas veces rayaban en la censura debido a su fuerte postura feminista, indigenista y de políticas públicas abiertas con base en la educación social. Sin embargo, también podemos observar que el registro de acervos y archivos en Europa fue fundamental para la investigación moderna, además de que realizó los primeros registros de sitios arqueológicos como Chalcancingo, Yacuitac, Nochistlán, Tamazulapa, entre muchos otros. En suma, su labor arqueológica es ligeramente menor en comparación de su propio quehacer en la educación mexicana, ya que como impulsora de las campañas de alfabetismo y primeras currículas en las materias de historia, se le ve como una figura prominente en todos los sentidos. Coherente, Eulalia también es identificada como una figura combativa, que peleaba hasta por los últimos recursos para realizar su labor y así progresar. En su ideología se puede ver la lucha feminista, el indigenismo y la educación popular pública y gratuita. Caracterizada como siempre en preparación y erudita, Eulalia se le criticó por cuestiones fuera de su labor y con puntos absurdos que querían aminorar sus logros. Será un ejemplo para otras arqueólogas y antropólogas por venir. Como homenaje necesario, en 1976 se le dio su nombre a la calle donde vivía. Eulalia continuó con sus apasionados viajes en busca de conocimiento en Asia, Oriente Medio y Europa, y poco se detuvo en su vida. Falleció el 1 de enero de 1985 y ahora la recordamos en Voces Arqueológicas, una admiración a vidas y obras de arqueólogas que nos dejaron sus huellas. Continuaremos este recorrido con Rebeca Carrión Cachot, un ejemplo de la arqueología peruana. Gracias por ver este video. Al final de esta pequeña serie de cápsulas arqueológicas, uniremos más voces para conversar e intercambiar puntos de vista. Así que nos vemos pronto.